Buenas tardes. Antes de iniciar, es preciso tener en cuenta algunos conceptos claves para poder comprender posteriormente lo que voy a decir a continuación. El proceso penal actual, es decir, el nuevo código, consta de 3 etapas. La primera etapa es llamada la etapa de investigación preparatoria, la segunda, la etapa intermedia y finalmente la etapa de juicio. La primera etapa, es decir, la etapa de investigación preparatoria, consta de 2 subetapas: la etapa de diligencias preliminares y la etapa de investigación preparatoria formalizada. En esta oportunidad vamos a profundizar acerca de la etapa de investigación preparatoria, que es la primera etapa. Respecto a la primera pregunta de si la casación 02-2018 es relevante o qué es lo relevante en el derecho penal hoy, en dicha casación se establece un límite a la potestad que tiene el fiscal. Esa facultad que tiene de prorrogar el plazo establecido en la norma para realizar las diligencias preliminares correspondientes. Es decir, por ley, porque está establecido en el Código Procesal Penal, se le concede 60 días hábiles, que en ese entonces, en el año 2008, se le concedía 20 días hábiles para realizar todas las investigaciones pertinentes. Y en caso de que este tiempo otorgado no sea suficiente, puede solicitar la prórroga de dicho plazo, ya que el fiscal está a cargo de la etapa de investigación preparatoria. Entonces, antes de que se emita la casación 02-2012, el fiscal, en su plena facultad de llevar a cabo las diligencias preliminares de las que posee control y señorío, en ocasiones podía prorrogar ese plazo sin ningún límite. Por tanto, si el tiempo, que eran 20 días, no era suficiente, podía solicitar otros días o los días que deseaba. Y esto no vulneraba el principio de legalidad, porque la norma en ese año señalaba que el plazo para realizar diligencias preliminares era de 20 días, bueno, que ahora son 60, pero este plazo podía ser prorrogable por el fiscal, porque como lo he mencionado, este ejerce el control de la etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, aquí podemos encontrar una contradicción en relación a la finalidad de la etapa de las diligencias preliminares, la cual solo realiza actos urgentes y actos inaplazables. En ese sentido, si el fiscal solicita la prórroga de dicho plazo para investigar la situación mucho tiempo, es decir, solicita demasiados días, iría en contra de la finalidad de la etapa de diligencias preliminares, porque tengamos en cuenta que una persona no puede estar investigada tanto tiempo, ya que puede verse afectada en su presunción de inocencia y en su derecho de una investigación en un plazo razonable. Por lo tanto, con la casación 02-2012 se establecen límites en relación a la facultad que posee el fiscal, siendo el límite establecido el plazo de la investigación formalizada. Es decir, en esta casación se establece que el fiscal puede prorrogar el plazo después de haber agotado los 60 días, pero no se puede exceder el plazo establecido para la investigación preparatoria formalizada. ¿Y cuál era el plazo para la investigación preparatoria formalizada? 120 días y prorrogar 60 días más, para casos simples, pero para casos complejos, 8 meses, y si no le alcanzaba el tiempo, podía prorrogar 8 meses más. Y finalmente, 36 meses, es decir, 3 años, más 3 años más prorrogables para casos de crimen organizado. Esto, en mi opinión, es de gran importancia para el derecho penal, ya que se puede evitar situaciones en las que el fiscal, en su facultad exclusiva de control, en su poderío, podía desproteger nuestras garantías, porque hay que recordar que el derecho penal no solamente tiene una función punitiva, sino tiene una función garantista. ¿Esto qué significa? Que debe proteger y cuidar nuestras garantías, como en este caso el derecho a una investigación en un plazo razonable. Respecto a la segunda pregunta, posteriormente, con la casación 144-2012, se establecían límites más específicos debido a que anteriormente
no se había señalado exactamente cuál plazo no se debía exceder. Entonces, debido a este vacío, se estableció el plazo máximo de diligencias preliminares en casos simples, 120 días. Y por otro lado, para los casos complejos, el plazo máximo era de 8 meses. Esto es relevante en el derecho procesal penal, ya que permite proteger ciertas inobservancias constitucionales, tales como el debido proceso. Ahora, respecto a la tercera pregunta, la casación 02-2018, como se mencionó anteriormente, estableció que para realizar diligencias preliminares, el fiscal no podía exceder el plazo de la investigación preparatoria formalizada. Pero para mayor claridad, posteriormente, en la casación 144-2012, se estableció que no se podía exceder el plazo de 120 días en casos simples y 8 meses en casos complejos. Pero en ese entonces no existía la ley de crimen organizado y la casación 144-2012 tampoco había desarrollado nada al respecto. Por lo tanto, se hizo un nuevo análisis. Entonces, en el caso de crimen organizado, en la casación 2-2012 se había establecido el plazo de 36 meses y 36 meses más si el fiscal solicitaba prórroga, pero ello no era para la etapa de diligencias preliminares, sino para la etapa de investigación preparatoria formalizada. Así que en el nuevo análisis, el plazo de diligencias preliminares debe ser de 36 meses. Ello trajo complicaciones, ya que al fin de la etapa de investigación preparatoria, el fin de la investigación preparatoria es la realización solo de actos urgentes e inaplazables. Por tanto, la realización de actos urgentes e inaplazables es incompatible con esos plazos extensos como los de 3 años. Entonces, jamás se podría decir que una diligencia preliminar va a durar 36 meses. Incluso la ley de crimen organizado, emitida recientemente, establece que los casos de crimen organizado son casos complejos. Entonces, ¿cuál debería ser su plazo? Gracias a ello, y a esa contradicción, a esa disputa, se emite la casación 599-2018, en la cual se establece que a partir de ese momento no solo se pueden realizar actos urgentes e inaplazables, sino que se pueden realizar todo acto de investigación preparatoria que ayude al fiscal a decidir si va a pasar a una etapa formalizada. Esta casación hace prevalecer, en mi opinión, y también lo establece ella misma, el principio de razonabilidad, ya que un determinado caso podría ser muy complejo y se debe tener más cuidado, más diligencia y debe ser desarrollada de manera más continua. Respecto a la pregunta 4, el TC estableció 2 criterios para determinar el plazo razonable de una investigación preliminar. Estos son el carácter subjetivo y el carácter objetivo. El carácter subjetivo se refiere a la actuación del fiscal y a su vez a la actuación del investigado. Es decir, los actos de los poderes del Estado y los organismos constitucionales en general y el Ministerio Público en específico se legitiman a partir del respeto de los valores, los principios constitucionales y los derechos fundamentales de la persona. Así, el Tribunal Constitucional señala que no debe haber una actitud obstruccionista, como por ejemplo, negar entregar información o actos de mala fe que pueden desviar esa investigación que se va a realizar. Y el fiscal, por su parte, debe actuar con diligencia, como ya lo he mencionado anteriormente, para poder llegar o realizar la investigación correspondiente. Respecto al segundo criterio, en relación a los hechos en materia de investigación, no solo se refiere a estos hechos concretos que se debe establecer o se debe investigar, sino que también al número de investigados e incluso la complejidad del caso, ya sea, por ejemplo, delitos de humanidad o delitos como el terrorismo, etc. Así, el plazo razonable de la investigación preliminar no puede ser 1, sino se debe revisar la razonabilidad según las circunstancias de cada caso concreto.
Finalmente, en clase hemos estudiado algunos aspectos importantes de la etapa de investigación preparatoria, como parte del proceso penal actual, del nuevo código actual de hoy. Y hemos estudiado además los supuestos mediante los cuales se inician las diligencias preliminares, que pueden ser en tres supuestos: la denuncia, la investigación de oficio y trasladar información. La denuncia se puede realizar a través de la Policía Nacional o a través de la Fiscalía. Y la investigación de oficio lo realiza la Fiscalía, emitiendo una disposición de apertura de diligencias preliminares. Esto tiene que ser previo a las diligencias preliminares en sí. Y finalmente, trasladar la información. Puede ser mediante la Policía Nacional o la Fiscalía. La policía lo traslada a la Fiscalía, sin embargo, la Fiscalía directamente emite su disposición de apertura de diligencias preliminares. Por eso siempre es recomendable denunciar ante la Fiscalía, ya que no va a existir todo ese traslado de la policía a la Fiscalía y la Fiscalía recién emitir la disposición de apertura de diligencias preliminares. También se ha visto de quién está a cargo de esta etapa, ¿no? Y es el fiscal, pero a su vez el juez de investigación preparatoria, que es un juez de garantías, un juez que nos va a proteger en caso se hayan practicado actos de abuso de poder. También hemos observado el plazo, que hoy son 60 días hábiles, que en su momento eran 60 días hábiles más prorrogable el plazo si el fiscal así lo deseaba. Pero de manera más general se podría decir que si es un caso simple, son 120 días. Y si es un caso complejo, 8 meses. Y para hacer un crimen organizado, 36 meses. Ahora, la finalidad de las diligencias preliminares, como lo he mencionado anteriormente, es la realización de actos urgentes y actos inaplazables. Pero a raíz de la última casación, la 599/2018, no solamente realizan actos urgentes e inaplazables, sino que puede ser cualquier tipo de acto que ayude al juez a investigar o a tomar una decisión. Gracias.